A ver qué pasa cuando un objeto de pasión, un símbolo de estatus, se convierte de repente en un activo financiero más volátil que una criptomoneda. Durante años el mantra era siempre el mismo, lo hemos oído 1000 veces: comprar un reloj de lujo es la mejor inversión. Pues hoy vamos a examinar a fondo cómo esa idea se hizo completamente añicos, con el espectacular estallido de la burbuja de los relojes de lujo entre 2022 y 2025. Y para este análisis, casi post-mortem, nos vamos a basar en un artículo muy detallado que se publicó hace nada, en noviembre de 2025, en un blog especializado que se llama Tiempo y Estilo. La idea de hoy no es solo repasar las cifras de la caída, que son, espectaculares. Es sobre todo entender las causas profundas que inflaron esa burbuja y, lo más importante, qué significa este nuevo escenario para coleccionistas y aficionados. La fuente usa una palabra muy contundente para describirlo. No habla de una corrección, habla de una purga. Uf, purga. Vaya palabra, ¿no? Suena a que algo se limpió, pero a la fuerza. Vale, antes de entrar en las causas, vamos al epicentro del desastre. ¿Cuáles son las cifras? O sea, ¿de qué tamaño fue la hemorragia? Pues la hemorragia fue masiva. El marco temporal es clave. Todo empieza en el pico de la locura en marzo de 2022. Desde ese momento hasta hoy, noviembre de 2025, el mercado secundario ha encadenado, ojo, 11 trimestres consecutivos de caídas. El índice Watch Charts Global Top 50, que es un buen termómetro porque mide los 50 modelos más deseados, ha perdido un 37% de su valor. Un 37%, es una caída considerable. Pero has dicho 11 trimestres seguidos. Eso no es un bache, es un cambio de era. Totalmente. Y la cifra es aún peor si nos centramos en los que el artículo llama el trío estrella, las marcas que fueron, digamos, el combustible de la burbuja: Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet. En esos tres casos, el desplome medio es de un 41%. Un 41%. Eso ya no es una corrección, es un batacazo en toda regla. Los números generales están bien para entender la escala, pero creo que esto cobra vida de verdad cuando le ponemos nombre y apellidos. Hablemos de los relojes que todo el mundo tenía en la cabeza, los íconos de esa fiebre. Claro, los ejemplos concretos son los que de verdad dimensionan el colapso. Empecemos por el que quizá fue el más popular, el Rolex Daytona referencia 116-500 LN, el famoso Panda. En su pico de 2022 llegó a pagarse por él entre 48.000 y 50.000 euros. Recuerdo perfectamente esa locura. Salías del concesionario y literalmente habías duplicado el dinero. Era increíble. Exacto. Pues bien, hoy, en noviembre de 2025, ese mismo reloj se ha estabilizado en una horquilla de entre 24.000 y 26.000 euros. Es una caída del 48%, prácticamente la mitad. Quien compró en el pico ha perdido el valor de un coche de gama media en un solo reloj. Es una barbaridad. ¿Y qué pasó con el rey de la burbuja? El gran protagonista de todo, el Patek Philippe Nautilus. El Nautilus fue el epicentro del terremoto. La referencia 5711, con la esfera azul clásica, pasó de un precio de mercado de entre 190.000 y 210.000 euros a moverse ahora mismo entre 105.000 y 115.000, una caída del 45%. Pero el caso más mediático, el que acaparó todos los titulares, fue su hermano con la esfera verde, un modelo que se descontinuó en 2021 y del que se hicieron muy pocas unidades. El Nautilus verde. Ese reloj se convirtió en un mito, en un objeto de deseo absoluto. Se convirtió en un activo puramente especulativo. Llegó a rozar los 240.000 euros. Hoy su precio oscila entre 135.000 y 150.000, un descenso del 41%. Sigue siendo una cantidad astronómica, claro, pero demuestra que ni siquiera los objetos más raros eran inmunes a la gravedad. Supongo que esas caídas en Rolex y Patek fueron el titular, pero ¿fue un tsunami que arrastró a todo el sector o se concentró solo en ellos? ¿Qué pasó con el tercero en discordia, Audemars Piguet? Siguió exactamente la misma tendencia. El Audemars Piguet Royal Oak Jumbo, referencia 16202, bajó de los 115.000, 120.000 euros a una horquilla de 68.000 a 74.000. Y otro Rolex icónico, el Submariner 11610 LV, el Hulk, se desplomó de unos 28.000, 30.000 euros a valer entre 16.000 y 18.000. En ambos casos, caídas del 40%. Un 40% de caída en un Submariner.
Vaya tela. Con este panorama de ruina para los que entraron tarde, me resulta totalmente contraintuitivo que el autor del artículo lo califique como, y cito textualmente, la mejor noticia que le ha pasado a la alta relojería en medio siglo. ¿Cómo justifica una afirmación tan rotunda? La justifica porque su tesis es que esta purga, aunque dolorosa para los especuladores, rescata el alma de la afición. Castiga al inversor que solo buscaba un beneficio rápido y, en cambio, premia al verdadero coleccionista, al que compra por pasión. Durante la burbuja, el valor había dejado de residir en la artesanía, en la historia, en la belleza de la pieza. Se centraba únicamente en una pregunta: ¿cuánto voy a ganar con él en 6 meses? El mercado había perdido completamente el norte. Vale, el mercado enloqueció. Eso ha pasado antes en otros sectores, pero el artículo habla de una receta sencilla y letal. ¿Cuál fue la cerilla que encendió la pólvora aquí? ¿Qué hizo que esta burbuja en particular se volviera tan viral y tan rápida? Fue una combinación de 4 factores que se alinearon de forma perfecta y, bueno, explosiva. El primero, el telón de fondo. El contexto pandémico. Tuvimos un confinamiento global, lo que generó un aburrimiento masivo y un cambio radical en los patrones de consumo. Mucha gente, con dinero que no podía gastar en viajes, restaurantes o experiencias, buscó una salida para ese capital. La economía del aburrimiento, claro. Tiempo libre, dinero en el bolsillo y ganas de obsesionarse con algo nuevo desde el sofá. Tenía todo el sentido. Exacto. Y a eso se sumó un factor macroeconómico clave: un exceso de liquidez brutal. Los bancos centrales inyectaron billones en la economía con estímulos monetarios y los tipos de interés estaban en cero. El dinero era prácticamente gratis y había que ponerlo a trabajar en algún sitio. Los relojes de lujo se presentaron como la alternativa perfecta, tangibles, con un aura de exclusividad y aparentemente siempre al alza. Entendido. Teníamos el caldo de cultivo. ¿Cuál fue el segundo ingrediente de esta receta letal? El segundo fue la estrategia de las propias marcas suizas. Y aquí la fuente es muy crítica. Habla de una producción deliberadamente estancada y de unas listas de espera que se inflaron artificialmente. Crearon una narrativa de escasez extrema que, en fin, no siempre se correspondía con la realidad. Perdona que te interrumpa, pero esa es una acusación bastante grave. El artículo sugiere que las marcas serán cómplices activas de la especulación, no solo víctimas de ella. Totalmente. La tesis es que, conscientemente o no, crearon el entorno perfecto para que el mercado gris, ese mercado paralelo donde los precios se disparan, se convirtiera de facto en el mercado principal. Alimentaron a la bestia porque esa percepción de inaccesibilidad aumentaba el valor de toda la marca. Y sobre ese fuego se echó el tercer ingrediente: la tecnología. La gasolina digital. Aparecieron bots programados para comprar online las pocas piezas disponibles en cuestión de microsegundos. Barrían el stock antes de que cualquier persona real pudiera siquiera hacer clic. Y por otro, las redes sociales se transformaron. Instagram y sobre todo grupos de Telegram se convirtieron en salas de subastas globales que funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana, creando una sensación de urgencia y de FOMO constante. Y con todo ese ecosistema funcionando a toda máquina, nació una nueva figura. El cuarto y último ingrediente. El flipper, el especulador puro y duro. No eran coleccionistas, eran personas o empresas que acumulaban decenas, a veces cientos, de piezas unworn, o sea, nuevas, sin usar, con sus plásticos y su caja. El objetivo no era disfrutar del reloj, era almacenarlo en una caja fuerte como si fuera un activo financiero, esperando el momento óptimo para vender. El artículo lo resume con una metáfora muy potente. El reloj dejó de llevarse en la muñeca, se convirtió en lingote con corona. Lingote con corona. Es una imagen perfecta. Describí un cambio de paradigma total. La fuente menciona cómo los foros de aficionados, que antes eran lugares para debatir sobre detalles técnicos, sobre el perlado de un puente o el angulado de una platina, se convirtieron de la noche a la mañana en grupos de trading donde la única conversación era celebrar ganancias del 200% o 300%. La pasión se sustituyó por la codicia. Y como en toda burbuja, la realidad acabó imponiéndose. Subieron los tipos de interés, la liquidez se secó, el dinero dejó de ser gratis y la gravedad económica, como dice el artículo, regresó de forma brutal, llevándose por delante a todos los que habían entrado en la cima. De acuerdo, la burbuja estalla, el polvo se asienta. Para alguien que quiera acercarse a este mundo hoy, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego? El artículo propone un concepto que me parece muy clarificador:
La regla del 99%. Es la nueva ley física del coleccionismo post-burbuja. Y es muy simple. El 99% de quienes compran un reloj de lujo por encima de su precio de venta oficial pierden dinero. Y el artículo añade algo fundamental. Y está perfectamente bien que sea así. Es un recordatorio de que un reloj de 50.000 euros no es una acción de una empresa, es un bien suntuario, un objeto de lujo. O sea, es una vuelta a la cordura. Cómpralo porque te encanta. Y si no puedes permitirte que su valor en papel se reduzca a la mitad al día siguiente, probablemente no deberías comprar ese reloj. En realidad, es un enfoque mucho más sano, ¿no? Exacto. El valor real reside en el placer que proporciona, en el estatus que confiere o en el legado que puede representar. Aceptar que se va a depreciar, como un coche de lujo o la mayoría de obras de arte, es el primer acto de madurez del nuevo coleccionista. Pero la gente siempre va a perseguir ese 1% restante. El artículo los llama los unicornios reales. ¿Está diciendo que es imposible ganar dinero o simplemente que es una lotería? Dice que es una lotería y confundir esas excepciones con una estrategia de inversión viable es, y cito la comparación del artículo, tan absurdo como jugar al Euromillones pensando que es un plan de pensiones. Esos unicornios existen. Son piezas como el Nautilus verde que mencionamos o el Rolex Hulk, modelos descontinuados con una demanda brutal. O ciertos relojes vintage con un pedigrí perfecto, como un Patek 2499 o un Rolex Paul Newman. Pero son anomalías. Basar una estrategia financiera en ellas es un disparate. Queda clarísimo. Con el concepto de ROI, de retorno de inversión muerto y enterrado, la pregunta es, ¿cómo pivota la industria? Si el potencial de revalorización ya no es el principal argumento de venta, ¿qué venden ahora? El autor propone lo que llama el nuevo manifiesto de la alta relojería para 2025-2030. Sí, y se basa en 3 pilares que están redefiniendo lo que el cliente realmente valora ahora. El primero es trazabilidad o muerte lenta. El nuevo cliente premium, especialmente el de la franja de 35 a 50 años, ya no solo quiere un producto de lujo, exige saber de dónde vienen los materiales y en qué condiciones se extrajeron. La ética y la sostenibilidad han entrado de lleno en la ecuación del lujo. ¿Y esto es presión del consumidor o son las marcas las que lideran el cambio? Porque la industria relojera suiza ha sido tradicionalmente muy opaca. Es una mezcla, pero la presión del consumidor es el motor principal. Y ya hay marcas que han tomado la delantera. El artículo menciona explícitamente a Breitling, Chopard y Panerai como ejemplos de firmas que ya utilizan oro 100% ético y trazable, y que lo comunican activamente. La conclusión del autor es muy dura. Quien no ofrezca transparencia total en este ámbito quedará señalado socialmente, de la misma forma que le ocurrió a la industria del tabaco en los años 90. Es un paralelismo muy potente, desde luego. ¿Cuál es el segundo pilar de este manifiesto? El segundo es autenticidad frente al tsunami de clones. La realidad es que hoy en día existen homenajes chinos, como se les llama eufemísticamente, de una calidad estética y funcional asombrosa por 800 o 1.500 euros. Esto obliga a las marcas suizas a justificar cada euro de diferencia de su precio. Es un punto fascinante. Los clones se están volviendo tan buenos que obligan a los originales a ser mejores, a demostrar de verdad su valor más allá del logotipo en la esfera. Exacto. Ya no basta con el Swiss Made. Las marcas tienen que ofrecer una historia verificable, un servicio postventa que dure toda la vida, acabados manuales que sean imposibles de replicar por una máquina. Y en general, una experiencia emocional que vaya mucho más allá del simple objeto. Tienen que demostrar su valor de forma tangible. Tiene todo el sentido del mundo. El valor debe ser demostrable, no solo asumido. Y el tercer y último pilar. El tercero es la verdad sobre los calibres, o, como lo llama el texto, el calibre deja de mentir. Durante décadas, la industria nos vendió el dogma de que un movimiento in-house, fabricado al 100% por la propia marca, era el sumum de la excelencia. Ese dogma se ha derrumbado. Espera, entonces todo el discurso de manufactura y movimiento propio era básicamente marketing. Eso es un cambio de percepción enorme para los coleccionistas. En gran parte sí. La realidad, según el artículo, es que existen movimientos de proveedores externos de altísima calidad, como los que fabrica Kenishi para Tudor y otras marcas, o las nuevas gamas de Selita, que pueden humillar a muchos in-house mediocres.
Eran caros de producir, pero no necesariamente mejores en rendimiento. Lo que importa ahora son las prestaciones reales. Una arquitectura robusta, fiable, características técnicas como el uso de espirales de silicio para mayor antimagnetismo y funcionalidades prácticas como reservas de marcha de 70, 80 o incluso 120 horas. Poder dejarte el reloj el viernes y encontrarlo en hora el lunes. Se valora el rendimiento tangible por encima del relato de marca. Entonces, resumiendo, la idea final es que la fiebre especulativa ha terminado. El lujo vuelve a ser lujo, no un activo financiero. Me gusta mucho la cita con la que el autor cierra su reflexión. Quien compre buscando retorno de inversión seguirá perdiendo. Quien compre por placer ya ha ganado. Es, en esencia, un acto de amor excesivamente caro. Exactamente. Y esa conclusión conecta directamente con el interés de nuestra audiencia. Porque si la especulación ha muerto, el artículo plantea una idea muy interesante. Este podría ser el mejor momento en 15 años para comprar un reloj por pura pasión. Los precios en el mercado secundario son entre un 30% y un 50% más bajos que en el pico, y las famosas listas de espera eternas han desaparecido para muchos modelos. Se puede volver a entrar en una boutique, hablar con un vendedor y comprar un reloj. ¿Mercado en este nuevo panorama más racional? Sí, señala a varios grupos. Por un lado, marcas como Grand Seiko, Tudor y Omega, que siempre ofrecieron una relación calidad-precio excepcional y que ahora son percibidas como una compra mucho más inteligente y sensata. Y por otro lado, se observa un auge de las marcas independientes. Pequeñas firmas que ofrecen una artesanía exquisita y una exclusividad real a un público que ahora valora eso muy por encima del potencial de reventa de un logo conocido. Parece que, efectivamente, el panorama ha cambiado por completo y se ha vuelto más interesante para el que de verdad ama los relojes. Sin duda. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si el valor de un reloj ya no reside principalmente en su potencial de reventa, que era la métrica dominante, ¿cómo se mide ahora el valor real de una de estas piezas? ¿Reside en la historia personal que se construye con ella? ¿En ser testigo de nuestros momentos importantes? ¿Quizás en la apreciación íntima de una artesanía que solo su dueño conoce y valora de verdad? O, yendo un paso más allá, ¿está la industria a punto de definir una nueva forma de valor, una que todavía ni siquiera imaginamos?